Hola, antes que nada necesito aclarar algo. Yo no soy el viajero original, aunque he adoptado su alias para escribir mi relato. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, mi predecesor fue un héroe poco probable. Fue el único sobreviviente de un experimento fallido que salió terriblemente mal. Lo arriesgó todo para contar su historia, denunciando a sus empleadores gubernamentales y sus patrocinadores ricos que han logrado lo impensable: abrir portales a universos paralelos. Gracias a este hombre ahora sabemos la verdad sobre el plan de las élites para escapar a otro mundo. Y aún más serio, reveló las terribles realidades de las peligrosas civilizaciones que gobiernan estas tierras alternativas. Imperios crueles, belicosos y despiadados que representan un peligro claro y presente para nuestro propio mundo, siempre y cuando desarrollen su propia tecnología TDP. Muchos de ustedes se han preguntado qué pasó con el viajero original ante el repentino final de sus cuentas. Bueno, lamento confirmar que el gobierno de los Estados Unidos finalmente lo atrapó en algún lugar de Europa del Este. Nuestro héroe desapareció de la red, por lo que solo podemos asumir que está sin vida o encarcelado en alguna prisión infernal, lo que es probablemente peor. Y lamentablemente el viajero ya no existe, pero su legado sigue con vida. Aquí es donde entro yo. Verán, yo también trabajé para este proyecto de alto secreto, aunque a un nivel y autorización de seguridad mucho más bajo, mientras mi predecesor estaba en las entrañas del enorme complejo subterráneo, operando como parte de los equipos de inspección desplegados a través del portal transdimensional. Yo estaba allá arriba, trabajando como pasante humilde en el departamento de cuentas. De hecho, mi autorización era tan baja que no tenía ni idea de que existía tal proyecto. Ni siquiera sabía el verdadero propósito del complejo en expansión en el que trabajaba. Oficialmente yo solo era un empleado gubernamental de bajo nivel en un tedioso trabajo federal. Esto es lo que me dijeron cuando acepté el puesto. Pero por supuesto no soy totalmente tonto, así que yo sabía que había más. Después de todo, mi oficina estaba ubicada dentro de un complejo militar fuertemente custodiado y sabía que había niveles subterráneos donde el acceso estaba restringido. Aparte de eso, el complejo está ubicado en una parte muy remota del país, a 1000 kilómetros de mi ciudad natal. Aún así, mis perspectivas de empleo eran escasas después de la universidad, y a pesar de lo aburrido que era este puesto de nivel de entrada, el salario y las condiciones eran decentes, y me dijeron que había perspectivas de promoción. Entonces es así como comenzó para mí, y supongo que es aquí donde mi historia habría terminado, si tan solo no hubiera sido por los eventos extraños y sin precedentes de una fatídica noche. Estaba en la oficina hasta tarde trabajando solo para cumplir con un plazo ajustado. Mi jefe en ese momento era un verdadero rompepelotas, por lo que ya estaba acostumbrado a trabajar horas extras no pagadas. Sí, es algo frustrante, pero nada fuera de lo común. Estaba sentado en mi escritorio mirando la hoja de cálculo en la pantalla de mi computadora mientras luchaba por mantenerme enfocado. Recuerdo escribir diligentemente en mi teclado cuando de repente se cortó la energía, sumergiendo la oficina sin ventanas en la oscuridad. El evento fue desconcertante, pero no me causó ninguna preocupación indebida, al menos no al principio. Las sobretensiones y los apagones temporales son bastante comunes en nuestras oficinas, y este ya era el tercero que veía en solo 2 semanas de trabajo aquí. Nos habían dicho que guardáramos y respaldáramos nuestro trabajo con frecuencia por esta misma razón. Mi computadora portátil funcionaba con batería, por lo que mi pantalla permaneció iluminada, así que me senté y esperé a que se encendiera la iluminación de emergencia, pero no fue así. Pasaron los minutos y aún nada, y ahí fue cuando comencé a preocuparme. Nosotros, los humildes empleados, nunca habíamos recibido una explicación adecuada por estas interrupciones en el suministro eléctrico. Simplemente nos habían dicho que la energía estaba siendo desviada abajo. Por supuesto, esto solo se sumó a los rumores y chismes alrededores de los enfriadores de agua. Era bastante emocionante especular con mis compañeros de trabajo durante el día, pero era una perspectiva diferente cuando estaba aquí trabajando solo, fuera de horario y en la oscuridad.
Comencé a sentirme cada vez más ansioso cuando las luces permanecieron apagadas y luego el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Esto era nuevo y no algo para lo que estaba preparado. ¿Fue esto un terremoto? No eran comunes en esta parte del país y no pude evitar sentir que había una conexión con el corte de energía momentos antes. Así que luché por ponerme de pie mientras el piso se movía bajo mis pies y tropecé cuando mi computadora portátil cayó del escritorio. La pantalla se rompió en cuanto golpeó el suelo. Ahora la habitación estaba envuelta en una oscuridad total hasta que de repente dejó de serlo. En un instante me cegó un estallido de luz intensa, tan brillante que tuve que taparme los ojos. Luego fui golpeado por una feroz ola de calor, como si una increíble oleada de energía hubiera aparecido repentinamente justo en el medio de mi pequeña oficina. Al principio temía algún tipo de fuego repentino, pero la realidad fue mucho más aterradora. Cuando volví a abrir los ojos y recuperé la compostura, presencié algo que no tenía ningún sentido lógico. La pared al fondo de la habitación se había abierto para revelar... lo que pude ver fue una habitación casi idéntica a la que yo estaba, excepto que en esta versión las luces todavía estaban encendidas. La pared de yeso, que debería haber estado ahí, había desaparecido inexplicablemente, pero el camino hacia el otro lado no estaba del todo claro. El pasadizo me pareció una membrana fluida, una pared cristalina que se interponía entre mí y lo que fuera que había al otro lado. ¿Esto era un sueño? ¿Me había caído y golpeado la cabeza durante el apagón? Sí, tal vez, pero parecía tan real. Caminé hacia adelante, lenta pero cautelosamente, con la intención de extender la mano y tocar la membrana. Recordando hacia atrás, este fue un movimiento tonto, pero en ese momento tuvo sentido en mi cerebro confundido. Pero para mi sorpresa y horror tropecé con un objeto que no vi en la oscuridad cayendo sin poder hacer nada, justo en la pared fluida frente de mí. Todo el aire fue succionado desde mis pulmones cuando me sumergí en él y luego no quedó nada más que oscuridad. Me desperté algún tiempo después. Mi cabeza palpitaba y las retinas me ardían. Me tomó un momento recuperar mi ingenio y levantarme. Descubrí que estaba dentro de una oficina, casi, pero no del todo, idéntica a la que acababa de dejar. La energía todavía estaba encendida y todo parecía estar en orden, pero mi computadora portátil destrozada no estaba por ninguna parte. Negué con la cabeza el desorden, tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido. La conclusión más lógica fue que me había quemado. Después de todo, había estado trabajando largas horas, así que tal vez había alucinado toda la experiencia. Eso, o había sufrido un ataque de pánico y me había desmayado. En cualquier caso, solo quería salir de ahí. Necesitaba descansar y decidí que me ocuparía de esto por la mañana. Con cierta dificultad luché hasta la puerta y salí al pasillo, tropezando debajo de las deslumbrantes luces LED. Ahora, sé lo que probablemente estás pensando. Claramente ya no estaba en Kansas y seguramente debería haberme dado cuenta de que algo andaba muy pero muy mal aquí. Yo en ese momento no tenía idea de lo que realmente sucedía dentro de las instalaciones y no podía haber imaginado lo que acababa de suceder. El complejo de oficinas además se parecía mucho a lo que esperaba. Hubo un par de detalles diferentes a lo que yo recordaba. Algo extraño como un enfriador de agua o un escritorio fuera de lugar. Pero descarté estas discrepancias diciéndome a mí mismo que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había un hombre corpulento y desinteresado de mediana edad que no se molestó en levantar la vista de su teléfono cuando yo pasé. Me acerqué a la puerta sellada y deslicé la tarjeta de seguridad que llevaba en un cordón alrededor de mi cuello, pero no funcionó. La puerta no se abrió, sino que sonó un pitido seguido de una luz roja. Lo intenté de nuevo 4 hasta 5 veces, pero el resultado siempre fue el mismo. Frustrado, me volví hacia el escritorio y traté de llamar la atención del guardia aburrido. Disculpe, señor, intervine. Mi tarjeta ya no funciona. Él levantó la vista molesto, puso los ojos en blanco mientras colgaba su teléfono y escribía en voz alta en su teclado. Sí, dígame su nombre, exigió bruscamente.
Yo se lo dije y él tecleó agresivamente los detalles en su computadora, frunciendo el ceño molesto cuando no obtuvo la información que quería. Me miró por primera vez con los ojos inyectados en sangre y desenfocados. ¿Acaso eres nuevo? Él dijo. Bueno, he estado trabajando aquí por 2 semanas, respondí confundido. El guardia sacudió la cabeza molesto. ¡Ay, este maldito sistema! Esos imbéciles en inteligencia no pueden solucionar los problemas técnicos. Golpeó con el puño un botón ubicado debajo de su escritorio y la puerta se abrió automáticamente. ¡Adelante, pásale!, él ordenó. Gracias, hombre, respondí dócilmente antes de salir. Abracé con entusiasmo el aire, pero estaba fresco cuando salí. Para mi sorpresa, vi que ahora estaba amaneciendo con el sol saliendo en el lejano horizonte. ¿Cómo puede ser esto posible? No me podía dar cuenta del tiempo perdido. Sin embargo, no quería pensar en ello. Todo lo que quería era llegar a la cama y simplemente dormir. No tenía alojamiento ni estacionamiento en el lugar, pero nuestros empleadores proporcionaron un servicio de transporte gratuito a la ciudad cercana donde me hospedaba. Abordé el autobús diciendo buenos días a un conductor hosco que apenas reconoció mi presencia. Yo era el único pasajero. Durante el viaje miré mi teléfono y descubrí que no tenía señal. ¡Oh, genial! Este día iba de mal en peor, aunque claro, todavía no tenía idea de lo que me esperaba. Llegamos al pueblo y bajé pasando por la calle principal mientras el sol de la mañana caía sobre mí. Los lectores de los relatos originales del viajero pueden recordar su descripción de este pequeño asentamiento ubicado a unos 10 kilómetros de la instalación. Es una pequeña ciudad. Este definitivamente no era un lugar al que me hubiera mudado si no hubiera sido por la oportunidad de empleo. Era nuevo en la ciudad, así que aún no había encontrado un lugar para alquilar. Así que por el momento me hospedaba en un hotel local, un lugar básico pero limpio y cómodo a un par de minutos a pie de la parada de autobús. Me sentí flaquear un poco mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi habitación buscando a tientas en mi bolsillo mi llave e insertándola en la cerradura. Pero para mi sorpresa y molestia la puerta no se abrió. Vi que estaba trabado por el pestillo, que solo podía cerrarse por dentro. Noté un olor desagradable que emanaba del interior, algo parecido a carne podrida. Miré a través del hueco hacia la habitación a oscuras, solo para encontrarme con un rostro al otro lado. Era una mujer con los ojos inyectados en sangre y la piel pálida. Juraría que podía ver sangre seca en su barbilla. Claramente no estaba contenta de verme, ya que gruñó y expuso sus afilados dientes. ¿Qué diablos quieres?, gruñó entrecerrando los ojos para verme bajo el sol de la mañana. Oh, disculpe, señora, esta es mi habitación, respondí confundido. ¡Al diablo que no lo es!, ella respondió. Ahora vete de aquí antes de que te arranque la maldita garganta. Con esa amenaza cerró la puerta de golpe, dejándome afuera. ¡Wow!, exclamé a nadie en particular. No podía creer que hubiera sido tan agresiva y que el desagradable encuentro la dejara conmocionada. Temiendo haber cometido un error, verifiqué 2 veces el número de la puerta. Esta era la número 23. Definitivamente esta era mi habitación. Claramente había un error por parte de la gerencia, por lo que decidí ir a la recepción para resolverlo. Pero yo me di cuenta de que algo andaba muy mal tan pronto como entré en la pequeña área de recepción del motel. El espacio era muy similar a como lo recordaba, pero también sutilmente diferente. Había una atmósfera oscura y amenazante en el interior, mientras que antes había sido amigable y acogedora. No podía precisar por qué. La única diferencia visible que pude ver fue un santuario extraño e inquietante colocado sobre una mesa en la esquina de la habitación. Una colección de fotografías y baratijas debajo de una estatua de la muerte. Un modelo de cerámica de un esqueleto con túnica que sostenía una guadaña. Esto me recordó a la Santa Muerte, la patrona del infame culto a la muerte mexicana. Estaba seguro de que este santuario no había estado ahí antes, y parecía una extraña adición a lo que yo pensaba que era un motel familiar. Sin embargo, me dirigí a la recepción y llamé al timbre para llamar la atención de alguien.
Después de un momento de espera, un anciano salió de la oficina trasera para atender mi llamada. Y me sentí algo aliviado al descubrir que reconocía al viejo contador de tiempo. De hecho, era el dueño del motel que había registrado 2 semanas antes. Pero cuando observé más de cerca al hombre me di cuenta de que algo estaba extraño en él. El propietario que recordaba era amable y servicial, pero este hombre parecía hosco y hostil. Me miraba con desprecio en los ojos y escupía cuando hablaba. «¿Qué es lo que tú quieres?», él demandó. Apenas podía creer lo grosero que estaba haciendo y luché por encontrar las palabras para responder. Yo soy tu invitado aquí, hombre. ¿Me recuerdas? Estoy en la habitación 23, pero alguien más ya está ocupando mi lugar». «Tú no eres un invitado aquí», respondió sin dudarlo. Me estaba enojando ahora y ahora levanté la voz con frustración. «Oh, no, discúlpeme, señor, pero está equivocado. Usted mismo me registró antes». «No, jamás lo hice. ¿Crees que soy tonto?», gritó. «Yo nunca le alquilaría una habitación a los de tu clase». «¡Guau!», pensé. ¿Mi tipo? ¿Cuál diablos era el problema de este tipo? «Escúcheme, señor. No tiene derecho a hablarme así que hábleme educadamente», exclamé enojado. Instantáneamente lamenté mi arrebato cuando vi el repentino cambio en el comportamiento del anciano, mientras sus ojos se entornaron de rabia y metió la mano debajo del mostrador. Para mi horror, el dueño del motel sacó una escopeta y me apuntó directamente a la cara. «¡Fuera de mi negocio, maldito parásito!», gritó con furia. «¡Fuera o te vuelo la maldita cabeza!». Levanté mis manos a la defensiva temblando casi incontrolablemente mientras retrocedía lentamente. De alguna manera llegué a la puerta, abriéndola lenta y cuidadosamente mientras el dueño me seguía con su arma. Una vez que estuve fuera, corrí por mi vida sin parar hasta salir de la oficina. Respiré pesadamente mientras me escondía detrás de un arbusto, tratando de recuperar la compostura y darle algún sentido a lo que acababa de suceder. ¿Por qué diablos había reaccionado así el anciano? No lo sabía, pero estaba decidido a no quedarme en caso de que tuviera el gatillo feliz y lo apretara. Mi plan era conducir de regreso a las instalaciones e informar lo que había ocurrido. Pero gran sorpresa, no pude encontrar mi auto. No estaba en el espacio donde lo había dejado ni en ningún otro lugar cercano. En este punto pensé que estaba perdiendo la cabeza. Nada tenía sentido. ¿Estaba teniendo un colapso mental o fui víctima de una estafa elaborada? Parecía que solo me quedaba una opción: ir a la policía. No había mucha presencia policial en el pequeño pueblo, pero había una oficina del sheriff en la calle principal. Así que es ahí donde fui. Todavía en estado de shock, tropecé con la estación de policía y me presenté a un oficial uniformado en la recepción. Era una oficial mujer de unos 30 o 40 años, con el cabello recogido hacia atrás. Tenía una mirada sensata grabada en su rostro curtido. Pero la mujer policía no me saludó precisamente con entusiasmo, pero al menos no me apuntó con un arma y su discurso fue brusco pero relativamente cortés. «Sí, señor, dígame, ¿en qué puedo ayudarle?». Por un momento no pude pensar en qué decir. ¿Por dónde empezaría después de la mañana loca que había tenido? Lo siento, necesito reportar un crimen. Mi coche y todas mis posesiones, todas han sido robadas». «Oh, bueno, ya veo», respondió la mujer mientras tecleaba tranquilamente la información en su computadora. «¿Cuál es su nombre, señor?», ella preguntó. Yo le dije mi nombre completo. «¿Y cuál es su número de identificación?». Eso me desconcertó. ¿Qué demonios le pasaba a este pueblo? Yo lo lamento, lo que pasa es que no te entiendo». «Su número de identificación asignado por el Estado, señor. Lo necesito para registrar su informe criminal». Yo todavía estaba desconcertado. Lo lamento, yo no sé qué es eso». Una vez más mi respuesta desencadenó una respuesta que no pude comprender. La mujer policía levantó la vista de su monitor mirándome con sospecha. Continuó mirándome fijamente mientras se levantaba de su silla y daba la vuelta al escritorio deteniéndose a solo unos centímetros de mí.
Su mirada era intensa y me sentí intimidado. Entonces, de repente extendió la mano y me agarró bruscamente del brazo derecho, subiendo la manga de mi camisa para examinar la piel debajo. «Oye, ¿qué te pasa?», objeté, aunque ofrecí poca resistencia al firme agarre de la mujer policía. En un momento después repitió el proceso, rasgando la manga de mi brazo izquierdo. Parecía que estaba buscando algo que no podía encontrar. La vi fruncir el ceño mientras murmuraba: «¡No tienes código de barras!». «¿Ah? ¿Disculpa?», exclamé con asombro. De repente me soltó, aunque su expresión facial seguía siendo de preocupación. «Por favor, tome asiento, señor. Necesito hablar con el sheriff». Hizo un gesto hacia los asientos de plástico junto a la entrada. Todavía confundido me dirigí hacia ahí y me senté mientras el policía entraba en la oficina trasera. Es difícil describir cómo me sentí en ese momento, pero sería justo decir que las banderas rojas ondeaban. Me senté en la silla de respaldo duro y examiné mi entorno. Habían varios carteles en exhibición dentro de la estación de policía que solo aumentaron mi confusión y ansiedad. Uno mostraba a una mujer sonriente con una aguja en el brazo. El eslogan era: «Dona sangre, es la ley». Desconcertado me acerqué para examinar la pequeña letra que decía: «Es un requisito legal donar una unidad de sangre cada 4 meses, a menos que estés cubierto por una orden de exención de salud. Si conoces a alguien que infrinja la ley de recolección de sangre, es tu deber legal y moral informarlo a la policía local». El siguiente cartel se titulaba «Los 10 más buscados» y mostraba fotografías policiales de una variopinta colección de hombres y mujeres de diversas edades y orígenes étnicos. La escritura debajo decía: «Terroristas de la llamada Liga Humana. Se busca por subversión, sabotaje y eliminación. Recompensa de 1 millón de unidades por información que conduzca a su captura». ¿Ah? ¿Qué carajo?, articulé sacudiendo la cabeza con incredulidad. Las campanas de alarma estaban sonando en mi cabeza, así que tomé una decisión instantánea, saltando de mi silla y dirigiéndome a la salida. Corrí por la acera durante aproximadamente 1 cuadra, mirando por encima del hombro para asegurarme de que no me siguieran. Estaba tan preocupado por lo que había detrás de mí que casi chocó con un hombre parado en la acera, lo que le resultó en una fuerte reprienda. «¡Ten cuidado, tonto!», exclamó mientras me lanzaba una mirada enojada. Me disculpé con el hombre, notando que estaba parado al final de una larga fila de personas, todos esperando para entrar a lo que parecía ser una instalación médica de algún tipo. Las personas reunidas representaban una mezcla diversa de género, edad y raza, pero todos esperaban impacientes bajo el sol de la mañana. Observé que tenía la cabeza gacha y que todos parecían hoscos y deprimidos. No había charla en la fila y parecía que nadie quería estar ahí. Miré el letrero sobre la puerta y decía Departamento de Asuntos Humanos, punto de recogida de sangre. También observé el letrero de neón que se desplazaba y que mostraba varios mensajes como: completa tu deber cívico el día de hoy, dona sangre y no te demores, o las donaciones de sangre son obligatorias, el incumplimiento dará lugar a un enjuiciamiento. Maldije por lo bajo mientras escuchaba esas palabras. Esta fue la segunda referencia que vi a las donaciones de sangre obligatoria. ¿Qué demonios era esto? ¿Habían aprobado una nueva ley de la que yo no estaba al tanto? Continué de pie en la banqueta pensando en mi próximo movimiento cuando me sobresaltó un grito detrás de mí. «Señor, usted tiene que venir con nosotros». Giré la cabeza para ver a la mujer policía de la estación corriendo por la calle detrás de mí. La acompañaba un hombre alto y calvo con un uniforme beige que supuse que era el sheriff del pueblo. Mientras que la mujer estaba relativamente tranquila, el sheriff claramente no lo estaba. Gritó agresivamente mientras me perseguía, sacando un arma de su funda. «¡Quédate ahí, imbécil! ¡No te atrevas a correr!». Yo no corrí. De hecho, estaba congelado por el miedo, sin saber cómo reaccionar en este momento. Noté cómo la gente en la calle desaparecía repentinamente, dispersándose en todas las direcciones. Era como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Claramente yo no representaba una amenaza, pero esto no le importó al sheriff, ya que me apuntó con su arma y disparó.
Sentí un fuerte impacto contra mi pecho y por un momento estuve seguro de que estaba sin vida, pero en lugar de una bala me golpeó con una pistola Taser. Una oleada de electricidad palpitó a través de mi cuerpo mientras caía, golpeando el pavimento con un fuerte golpe con un ruido sordo. Lo que sucedió después es algo borroso en mi memoria. Recuerdo estar acostado boca arriba en el pavimento, todavía convulsionando hasta que se desconectó el Taser. A continuación me obligaron a ponerme de pie. Me esposaron bruscamente y me cubrieron la cabeza con un saco antes de meterme en la parte trasera de un vehículo. ¿Por qué me están haciendo esto? ¡Yo no he hecho nada!, grité desesperadamente. La respuesta me sorprendió. Era la voz de la mujer y su tono era empático. «Oh, no sabes cuánto lo siento. Por favor, ya no pelees». Un segundo después sentí un pinchazo agudo en mi cuello, haciéndome gritar de dolor y conmoción. Solo pasaron unos segundos antes de que comenzara a sentirme mareado, luchando en vano por mantener los ojos abiertos antes de que todo se volviera oscuro. Ahora, yo no sé cuánto tiempo estuve desmayado, pero me despertó una sacudida cuando me arrojaron agua helada sobre la cabeza. Grité de dolor e instintivamente traté de saltar solo para descubrir que estaba retenido, atado por las muñecas y los tobillos a una silla de metal dura. Me dolía todo el cuerpo mientras luchaba en vano contra las ataduras y trataba de ajustar mis ojos a este nuevo entorno. Yo me encontré dentro de una habitación pequeña sin ventanas, con poca luz y paredes de hormigón. Aparte de la silla a la que estaba atado, el único otro mueble era una mesa de acero inoxidable a mi derecha. Lo miré y para mi horror vi que la mesa contenía una selección de lo que parecían instrumentos quirúrgicos esterilizados. Temía pensar cuál era su propósito, pero luego me llamó la atención el hombre que estaba parado sobre la mesa examinando de cerca lo que pronto me di cuenta que era el contenido de mi billetera. Al menos tenía la forma de un hombre, pero había algo decididamente inhumano en este individuo. Parecía joven, probablemente de unos 20 años, y podría haber sido de origen hispano, sin duda. El hombre era guapo, con una mandíbula firme y un físico en forma. Pero su apariencia física era más que intimidante, era aterrador. Vi sus dientes cuando abrió la boca, revelando lo que solo puedo describir como un par de colmillos. Oh, y sus ojos eran verdes oscuros y casi reptilianos. No había forma de que fueran humanos. Estos eran los ojos de un depredador y estaban enfocados en mí. La mosca atrapada en su telaraña mortal. Miró mi billetera antes de dirigirse a mí con una voz profunda y resonante. Recuerdo cómo leyó mi nombre y fecha de nacimiento en mi licencia de conducir. «¿Ese eres tú, verdad?», preguntó. Luché por responder a través de mis labios temblorosos, pero me las arreglé para lloriquear una sola palabra. «Sí, así es». «Ja, vaya, eso es gracioso», resopló con desdén, «porque no existe nadie con ese nombre y detalles en la base de datos nacional. Sin nombre, sin grupo sanguíneo y sin tatuaje de código de barras en el brazo, el cual por supuesto es obligatorio que todos los humanos tengan. ¿Cómo es que explicas eso?». Sacudí mi palpitante cabeza, aún esperando contra toda esperanza despertar de esta pesadilla. «No, yo no entiendo nada de esto», supliqué. «Por favor, ponte en contacto con mis empleadores y ellos confirmarán quién soy». Mi captor sonrió cruelmente antes de responder. «Oh, sí, yo fui con tus empleadores. Estoy muy interesado en aprender sobre ellos, créeme». Mi mente estaba acelerada y sentí que iba a estar físicamente enfermo. «No, yo no entiendo. ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacerme?», dije. La sonrisa de mi captor se amplió revelando nuevamente sus dientes de cocodrilo. «Oh, sí, por supuesto. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es el Dr. Salvatore. Soy el jefe de seguridad de esta instalación, miembro ejecutivo del Partido de la Nación Vampiro y orgulloso Homo Nocturnus de la sangre más pura». Casi me reí en voz alta a pesar del peligro extremo en el que estaba. «¿Ah? ¿Vampiro?», exclamé consternado. «¿Quieres decir que tú eres un vampiro que no soporta la luz solar, bebe sangre y duermes en ataúdes? ¿Tu debilidad es una estaca en el corazón y todo eso?».
Salvatore se rió con abierta burla ante la descripción. Ah, sí, ya me había olvidado de las tontas supersticiones humanas de los viejos tiempos. Tales mitos estaban muy extendidos antes de la revolución, cuando los de mi especie se levantaron y ocuparon el lugar que nos corresponde en el mundo, gobernando sobre la débil y lamentable raza humana. Tu sangre ya no es necesaria para nuestro sustento, por supuesto, pero los antiguos tribunos aún se mantienen, por lo tanto, la ley de colecta de sangre y las cuotas son obligatorias. Pero claro, ya sabes todo eso, ¿verdad? Yo negué con la cabeza vigorosamente, sin querer creer lo que estaba escuchando. Yo no sé nada, no debería estar en este lugar. Vaya, eso sí que es verdad. Salvatore gruñó de vuelta. Pero ya sé quién eres en realidad. Durante mucho tiempo sospeché que otros mundos desarrollarían su propia tecnología del portal y buscarían visitar nuestra dimensión. Y ahora aquí estás, en carne y hueso. Pero no me importa un gusano humilde como tú. Lo que quiero saber es quién te envió y cuál es tu agenda. Me niego a creer que los Homo sapiens tengan la inteligencia para desarrollar una tecnología tan avanzada. Seguramente eres un peón utilizado por una civilización más poderosa. Te sugiero que digas la verdad ahora, antes de que me vea obligado a tomar medidas más drásticas. Ya te lo dije, yo no sé nada, repetí presa del pánico. Nadie me envió y yo no sé cómo llegué aquí. Salvatore negó con la cabeza y obviamente no estaba convencido. Muy bien, hazlo a tu manera, gusano, escupió. Yo obtendré la verdad de ti de una forma u otra. Para mi horror lo vi alcanzar uno de los instrumentos afilados de la mesa y un escalofrío me recorrió la columna mientras temía lo que estaba por venir. No quiero contar lo que me pasó en las próximas horas. Honestamente, todavía estoy tratando de aceptar la tortura que soporté a manos de este monstruo. Basta con decir que un psicópata me golpeó, me cortó y me hizo sangrar, y que obtuvo un placer sádico de mi dolor y miedo. Era evidente que era un experto en la tortura y disfrutaba mucho con su trabajo, pero Salvatore siguió haciendo las mismas preguntas. ¿Quién te envió? ¿Pero qué sabía yo sobre el proyecto? ¿Cuál era el objetivo de mi misión? Yo no sabía las respuestas, por supuesto, pero él no creía en mis negaciones. O eso, o no le importaba. Algunas de las torturas eran tan psicológicas como físicas. En un momento en realidad bebió mi sangre frente a mí, haciendo como si la escupiera con disgusto. «Yugh, tu sangre es la de un humano de casta baja», se burló. «Eres verdaderamente inferior e indigno en todos los aspectos». Yo no sabía si hablaba en serio o no. Mi cerebro en pánico trató de pensar mientras me infligía dolor. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Cómo fui a trabajar un día y de repente emergí en un lugar infernal? En un mundo similar y a la vez tan diferente al mío. ¿Y por qué me estaba torturando a este monstruo? ¿Qué carajo quería? Claramente mi terrible situación tenía algo que ver con el oscuro departamento gubernamental para el que trabajaba, y el extraño incidente que había ocurrido la noche anterior. Aprendería la terrible verdad más tarde, pero en ese momento estaba concentrado en sobrevivir. Afortunadamente, Salvatore finalmente me dejó solo después de lo que debieron ser varias horas de tortura. Te daré algo de tiempo para pensar las cosas, dijo al salir de la habitación sonriendo cruelmente mientras lo hacía. Pero no te preocupes, amigo, y no te pongas muy cómodo. Yo volveré muy pronto. Estaba agradecido por el respiro, pero sabía que él regresaría para terminar el trabajo. Y yo todavía estaba atado a la silla de metal, débil por la pérdida de sangre y los golpes. No había ninguna posibilidad de que pudiera escapar de esta sala de tortura, ni podía responder a las preguntas con las que Salvatore me estaba bombardeando. Para ser honesto, en este punto solo quería morir para que el dolor terminara. Debía haber perdido el conocimiento otra vez, porque lo siguiente que recuerdo es que me sacudieron bruscamente para despertarme. Abrí los ojos aturdido, sintiendo un horror renovado cuando recordé dónde estaba. Pero no fue Salvatore quien me despertó.
Una nueva figura había entrado en la habitación poniendo sus manos sobre mí. Instintivamente retrocedí con miedo, esperando que me infligieran aún más dolor. Pero para mi inmensa sorpresa, el hombre comenzó a desatar mis ataduras mientras susurraba palabras de consuelo en mi oído. «Estás bien, hombre, estarás bien. Vamos a sacarte de aquí, amigo». Miré hacia arriba para ver una cara amigable. Un hombre joven con cabello oscuro y ojos azules. Su expresión mostraba compasión, pero también determinación. Noté cómo vestía algún tipo de uniforme, pero me preocupé un poco al ver una pistola metida en su cintura. Pero pronto me tuvo libre ayudándome a ponerme de pie. Vi que la puerta estaba entreabierta y que habían 2 personas más al otro lado. Un hombre y una mujer, ambos vestidos igual que mi Salvador. Ambos estaban armados con las armas desenfundadas y listos para usar. Luché por hablar a través de mis labios sangrantes, preguntando: «¿Ustedes quiénes son?» «Estamos con la Liga Humana», el líder respondió con firmeza. Mi mente se aceleró mientras trataba de recordar dónde había escuchado ese nombre antes. ¿La Liga Humana? ¿Ustedes son los terroristas?, yo pregunté. «No, nosotros somos luchadores por la libertad», él respondió enojado. «Nuestros ancestros han luchado contra estos vampiros durante siglos. Ahora estamos bajo tierra, pero mantenemos la resistencia». Parecía agitado mirando la puerta abierta y el pasillo. «Pero no hay mucho tiempo para lecciones de historia, tenemos que movernos». Apenas podía caminar debido a mis heridas, así que los 2 hombres me apoyaron mientras la mujer tomaba la delantera. Pronto llegamos a un ascensor que el líder necesitaba teclear en un código para convocar. Cuando subimos al ascensor descendimos durante lo que pareció una eternidad hasta el nivel más bajo de las instalaciones. Todavía estaba desorientado y desconcertado por este repentino giro por los acontecimientos. «Oigan, ¿pero por qué me están ayudando?», yo grité. El líder asintió con la cabeza solemnemente. «Esa es una buena pregunta. Hemos trabajado durante años para infiltrarnos en esta instalación y ahora nuestra tapadera será descubierta. Pero cuando supimos de ti, se tomó la decisión de ayudarte a escapar. Si te llevamos a casa, puedes decirle a tu gente la verdad de lo que está pasando en nuestro mundo. Y tal vez, solo tal vez, vendrán en nuestra ayuda». Todavía no entendía completamente lo que quería decir, pero asentí con esperanza renovada ante la perspectiva de volver a casa. Y ciertamente no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Finalmente llegamos al nivel más bajo de las instalaciones y salimos del ascensor recorriendo a toda velocidad más pasillos, antes de llegar a una puerta de seguridad de acero que el líder rebelde abrió tecleando otro código y pasando por lo que pareció un escáner de retina. Estaba satisfecho al escuchar el pitido cuando la pesada puerta se abrió automáticamente. Luego entramos en una enorme cámara subterránea adornada con paneles de control y equipos de alta tecnología, cuyo propósito estaba más allá de mi comprensión. Observé el enorme dispositivo en forma de espiral frente a la pared de fondo, fácilmente 10 metros de largo y dominando la habitación. Una vez más no tenía ni idea de para qué se usaba este dispositivo, pero toda la escena evocó imágenes en mi cabeza de escenarios de ciencia ficción y de experimentos secretos y oscuros realizados por organizaciones sombrías. Sin embargo, me resultó difícil asimilar mi entorno, ya que todavía estaba demasiado débil por la pérdida de sangre y muy agradecido cuando me sentaron en una silla giratoria para descansar. «¡Cubran la puerta! ¡No tenemos mucho tiempo!». Ese era el líder gritando órdenes a sus 2 subordinados. Sacaron sus armas y montaron guardia mientras el líder trabajaba rápida pero cuidadosamente en los paneles de control, dando vida a los sistemas con el toque de varios botones e interruptores. Observé asombrado cómo aumentaba la energía y el dispositivo en espiral comenzaba a girar lentamente al principio, pero ganando impulso rápidamente. La cámara se llenó repentinamente por una cacofonía de sonidos e iluminada por una luz intensa. Empecé a entrar en pánico, temiendo una explosión, pero el líder rebelde parecía saber lo que estaba haciendo.
mientras continuaba con el misterioso proceso que había comenzado. De repente hubo una conmoción en la entrada cuando la puerta de seguridad se abrió lentamente para revelar un escuadrón de soldados vestidos de negro, todos armados con metralletas. ¡Aquí vienen!, él gritó. ¡Solo reténganlos! ¡Solo 2 minutos más! Escuché el primer disparo y vi al soldado líder gritar y caer. Una fracción de segundos después la cámara se llenó de disparos mientras las balas volaban en todas las direcciones. Me tapé los oídos y me agaché cuando un nuevo horror se apoderó de mí. Parecía que no había forma de salir de esta cámara y no podía haber ningún tipo de plan. Pero el líder rebelde continuó trabajando frenéticamente en su terminal de computadora, ignorando el caos que ocurría a su alrededor. Desde mi escondite pude ver a los soldados rebeldes luchando ferozmente, pero estaban muy superados en número y armamento, por lo que el resultado parecía inevitable. Para mi horror vi una bala rebotar y golpear al hombre rebelde en la cabeza, volando sus sesos por todo el piso. Un momento después, la mujer intentó retroceder, pero fue alcanzada por una ráfaga de fuego automático, cayendo con un grito cuando su vida terminó abruptamente. Ahora, no había nada que se interpusiera entre nosotros y el equipo de seguridad. Presa del pánico, me volví hacia el líder y vi que había terminado su trabajo. Ahora sacaba su pistola y se unía a la pelea. «Ya está comenzando, prepárate para moverte». Quería preguntar qué demonios quería decir, pero un momento después de los disparos comenzaron de nuevo. Continué encogiéndome hasta que de repente la cámara se llenó de una luz cegadora, deteniendo temporalmente el tiroteo mientras un poder inimaginable surgía a través de la instalación. Como resultado, hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Miré hacia la pared del fondo y experimenté un déjà vu cuando vi aparecer de repente una membrana fluida familiar, y al otro lado había una cámara prácticamente idéntica a la que yo ocupaba. De repente todo cobró sentido y finalmente lo entendí. ¿Qué demonios estás haciendo? Ponte en marcha antes de que se cierre. Ese era el líder rebelde nuevamente mientras cesaba el fuego temporalmente para gritar su orden. Me horroricé al ver un movimiento repentino y brusco, una figura que se movía más rápido de lo que jamás habría creído posible y se dirigía directamente hacia el rebelde superviviente. Traté de gritar una advertencia, pero ya era demasiado tarde. La figura agarró al rebelde con una fuerza y una velocidad inmensa y le quitó el arma de la mano antes de clavarle los colmillos en el cuello. Me quedé paralizado por el miedo y consumido por el horror, mientras miraba la sangre de mi salvador derramarse por todo el piso de concreto. Y todo empeoró. El monstruo que había eliminado al hombre era Salvatore. Mi torturador había venido a reclamar su trofeo. Él me miró con ojos depredadores y sangre fresca todavía goteando de su boca. Yo salí de mi estado paralizado, girando y corriendo hacia el único lugar que podía, a través del portal y hacia el mundo que existía en el otro lado. Escuché un rugido sediento de sangre y fuertes pisadas, y supe que Salvatore me estaba persiguiendo. Salté los últimos pasos, prácticamente lanzándome a través del portal, con ese monstruo a solo unos centímetros de mí. Luego fui consumido por la oscuridad, cayendo en un abismo infernal que era solo un poco menos aterrador que la pesadilla de la que había escapado. Un momento después salí disparado por el otro lado. Mi cuerpo golpeó fuertemente la pasarela de acero. Sentí dolor por todas partes, luchando por moverme mientras me ponía de espaldas. Para mi inmenso alivio, vi cerrarse el portal encerrando a Salvatore y a sus hombres armados en el otro lado. Los momentos que siguieron fueron caóticos mientras los hombres gritaban y la gente corría a mi lado. En este punto, mis fuerzas me fallaron y me desmayé una vez más, sin saber si me despertaría, pero dándome cuenta de que al menos había escapado de las garras de ese vampiro. Los días y semanas que siguieron no fueron mucho más felices. Obviamente sobreviví y fui tratado por mis heridas dentro de las instalaciones, pero ni siquiera había estado completamente recuperado cuando vinieron a hablar conmigo por primera vez. Eran hombres anónimos con trajes negros que me bombardearon con preguntas.
Afortunadamente no me torturaron como lo había hecho Salvatore, pero sin embargo su interrogatorio fue implacable mientras buscaban establecer cada pequeño detalle de mi aventura. Ellos me dijeron muy poco a cambio, pero me las arreglé para reconstruir las cosas a partir de la información que tenía. La instalación en la que trabajé era prácticamente una imagen especular de la del otro lado, una base secreta que experimentaba con la tecnología TDP. Nunca debía haber sido parte de este experimento, pero algo salió muy mal. La noche en que crucé hubo una prueba abajo, pero el campo de estabilización falló, lo que resultó en lo que llamaron un evento de cascada. Un portal no planificado se había abierto en mi oficina y tuve la mala suerte de caer a través de él, terminando en una dimensión alternativa infernal sin ninguno de los conocimientos, habilidades o herramientas que necesitaba. El hecho de que sobreviví y volviera a casa se debió enteramente a los rebeldes de la Liga Humana, quienes sacrificaron sus vidas para salvarme. Para mi vergüenza, ni siquiera les había preguntado sus nombres. Por supuesto, les conté todo esto a mis interrogadores, prácticamente rogándoles que enviaran ayuda a los humanos asediados en ese mundo controlado por vampiros, pero me di cuenta de que no tenían intención de hacerlo. Eventualmente me dejaron ir pagándome una indemnización por despido y advirtiéndome que no hablara sobre lo que sucedió, citando la ley federal y amenazando con una larga sentencia de prisión si rompía mi silencio. Obviamente he decidido hablar a pesar de las amenazas, inspirado por el valiente ejemplo de mi predecesor y el último sacrificio hecho por los luchadores de la libertad que salvaron mi vida. Ahora, si me lo preguntan, estoy huyendo, habiendo tomado medidas para ocultar mi identidad. Tal vez tenga suerte y escape de su red, o tal vez no. De cualquier manera, mi historia está allá afuera y he hecho mi parte, pero no soy el último denunciante que quiere decir su verdad. Otros tomarán el manto de viajero y con el tiempo derribaremos este nefasto proyecto y las figuras sombrías que la dirigen. Hasta entonces, manténganse a salvo, amigos, y sigan escuchando el canal. Cambio y fuera. Stranger, we have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.